Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. En la clase de hoy estaremos tratando sobre la consolidación del semestre. Vamos a copiar entonces el tema de nuestra clase. Lección 6. Consolidación del semestre. Por supuesto, los temas que trataremos en la clase de hoy son extensos, tratan sobre todo el semestre. Para ello escogeremos ciertos ejercicios integradores, donde podrán ver todos los contenidos de alguna manera y veremos los más importantes. Para ello nos acompañará en la clase de hoy el profesor Jorge Sautier. Adelante, profesor, bienvenido. Buenos días, William. En la clase de hoy vamos a seguir el desarrollo tal como lo hicimos durante el semestre. Por tanto, el primer ejercicio es un ejercicio de química que ya les propongo. Se dispone de una muestra de sulfato de calcio de masa igual a 6,8 gramos. Uno clasifica la sustancia en orgánica o inorgánica y también de acuerdo con su composición y propiedades. Segunda pregunta,
calcula la cantidad de sustancia en la muestra. Veamos las respuestas a este ejercicio. Primera pregunta. Es una sustancia inorgánica. Esto es de acuerdo con la composición y propiedades. Esto es primero, de acuerdo que si es inorgánica o es orgánica. Y la segunda, de acuerdo con la composición y propiedades, se trata de una sal ternaria. En la pregunta 2 tenemos ya la incógnita y los datos, que es el problema de cálculo. Nuestra incógnita, la cantidad de sustancia de sulfato de calcio. Los datos, la masa del sulfato de calcio, que es 6,8 gramos según está en el enunciado del problema, y la masa molar que aparece en el anexo del folleto y es un dato más para resolver esta situación. Tenemos también la ecuación de definición para resolver este problema. Ahí la tienen. La masa molar del sulfato de calcio es igual a la masa del sulfato de calcio sobre la cantidad de sustancia de sulfato de calcio. Como debemos calcular la cantidad de sustancia, despejamos en la ecuación este término y nos queda cantidad de sustancia de sulfato de calcio es igual a la masa de esta sustancia sobre su masa molar. Sustituimos los datos que tenemos del problema y nos queda que la cantidad de sustancia de sulfato de calcio es 6,8 gramos sobre 136 gramos por mole a la menos 1. Cancelamos las unidades y obtenemos como respuesta que la cantidad de sustancia de sulfato de calcio es igual a 0,05 mol.
y dentro de nuestro semestre correspondió la segunda unidad a la asignatura Biología. Por tanto, una vez que hemos resuelto este primer ejercicio relacionado de química, la otra ciencia que viene a continuación para proponerle un ejercicio es la biología. Y para ello les presento a la profesora María de los Ángeles. Bienvenida, María de los Ángeles. Muchas gracias, Adelante. profesor. Muchas gracias. Mis saludos para todos. Ustedes recordarán que tratamos la unidad, específicamente los niveles de organización de la materia, donde analizamos cómo se ubican estos de forma jerárquica desde el menos complejo al más complejo. Y nos detuvimos a trabajar en el nivel celular, destacando la relación estructura-función en los orgánulos celulares, así como los procesos importantísimos de metabolismo y división celular. Con relación a este tema de la célula, les propongo un ejercicio. Ejercicio número 2. Elabora un cuadro en el que compares las células procariotas y eucariotas, planteando semejanzas y diferencias. ¿A qué conclusiones puedes llegar? Creo que estamos en tiempo de responder nuestro ejercicio. Como ustedes pueden observar, hemos tomado como criterios la envoltura nuclear, la membrana citoplasmática. Ustedes pueden haber tomado otros criterios que también analizamos. En el caso de la célula procariota, no presenta envoltura nuclear. Recuerden que esto es una de las características precisamente que caracteriza a este tipo de célula, mientras que en la célula eucariota hay presencia de envoltura nuclear que precisamente delimita al núcleo del citoplasma. En el caso de la membrana citoplasmática, ustedes observan que es una semejanza, o sea que se encuentra presente en ambos tipos de células, cumpliendo la función de barrera selectiva al intercambio de sustancias. Y tomamos como criterios también la organización del citoplasma. En la célula procariota analizamos que es muy sencillo, o sea, no hay sistema de membranas, por lo tanto hay ausencia de orgánulos como las vacuolas, los centriolos, las mitocondrias, entre otros. Y en la célula eucariota, la organización del citoplasma es compleja. Se encuentra dividido por todo un sistema de membranas
con presencia de orgánulos citoplasmáticos como vacuolas, centriolos, mitocondrias, cloroplastos, entre otros, los cuales van a tener una o varias funciones en la célula. Durante el estudio de esta unidad quedó demostrado que la célula es la unidad de estructura y función de todos los seres vivos, así como el estudio de la teoría celular, demostrando de que todos los organismos están constituidos por células y sus productos. Ahora les propongo otro ejercicio relacionado con este tema. Ejercicio número 3. Determina si los planteamientos siguientes son verdaderos o falsos. En los falsos, sustituye la palabra o frase subrayada por otra que los transforme en verdaderos. Copien la orden del ejercicio para después continuar. Y ya tenemos los planteamientos. Dice el primero, en el complejo de Golgi se degradan compuestos, generalmente proteínas. Y el segundo planteamiento, las células diploides tienen dos dotaciones cromosómicas.
En los lisosomas se degradan compuestos más complejos a otros más simples. Las células haploides tienen dos dotaciones cromosómicas. Vamos entonces a comenzar a confrontar las respuestas. El primer planteamiento es falso, o sea, en el complejo de Golgi se degradan compuestos, generalmente proteínas. Ustedes deben de sustituir la palabra para convertirlo en verdadero. El segundo planteamiento es verdadero. Las células diploides tienen dos dotaciones cromosómicas en su cariotipo. En los lisosomas, efectivamente se degradan compuestos más complejos a otros más simples. Las células haploides tienen dos dotaciones cromosómicas. Este planteamiento es falso. Vamos ahora a convertir los planteamientos falsos en verdaderos. En el complejo de Golgi se condensan compuestos, generalmente proteínas. Las células haploides tienen una dotación cromosómica o un juego de cromosomas en su cariotipo. Ahora van a trabajar con el profesor de física que ya se encuentra en la pizarra. Muchas gracias, profesora. Pues bien, como les decía la profesora, vamos a continuar con un ejercicio relacionado con las ciencias físicas. En este ejercicio trataremos lo siguiente. Veamos.
un resorte es comprimido por una pelota. Al ser liberado, ésta sale verticalmente hacia arriba. De la situación, responda. Copien el enunciado y veremos qué hay que responder. Veamos entonces qué hay que responder. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la pelota? La segunda pregunta, explique las transformaciones de energía mecánica en el sistema resorte-pelota. Quiero que noten que la energía que vamos a enunciar aquí son la energía mecánica del sistema resorte-pelota. Veamos entonces la solución de nuestro ejercicio. Para ello es conveniente representar la situación. En pizarra podemos ver que el resorte primeramente estaba comprimido. Se suelta el resorte, se desplaza la pelota y ustedes tienen que analizar, una, qué aceleración está actuando sobre la pelota, el valor de esta aceleración, y segundo, cuáles son las transformaciones de energía mecánica que ocurren en este sistema. Vayamos a resolver la primera pregunta. Como ustedes pueden analizar, después que la pelota abandona el resorte, la única fuerza que está actuando sobre ella es la fuerza de gravedad. Por tanto, a esta fuerza solamente se asocia una aceleración, y me refiero al valor de la aceleración de la gravedad. Cualquiera que sea el sentido en que se desplaza la pelota, la aceleración de la gravedad siempre actuará perpendicularmente a la superficie. Y por supuesto, si la gravedad actúa perpendicularmente a la superficie, la aceleración que ésta provoca también estará dirigida perpendicularmente a la superficie. Tanto en la subida como en la bajada de la pelota, la aceleración que actúa sobre ella o que ésta experimenta es de valor g. En este caso, g es el valor de la aceleración de la gravedad. Como segunda respuesta, tenemos que analizar las transformaciones de energía mecánica que ocurren en el sistema. Por supuesto, tenemos que hacer caso solamente a la energía mecánica que aparece en el sistema.
Y atendiendo a la ecuación, digamos, la variación de energía mecánica que experimenta un sistema está dada por la variación de energía cinética que ocurre en este más la variación de energía potencial que ocurre en este. Por supuesto, no tenemos solamente un tipo de energía potencial. La energía potencial está dada por las fuerzas potenciales que estén actuando en el sistema. En este caso hay dos fuerzas potenciales. Primero, cuando el resorte está comprimido, actúa la fuerza potencial elástica. Y segundo, cuando el resorte deja de actuar sobre la pelota y empieza a actuar la fuerza de gravedad, está actuando la fuerza potencial gravitatoria. Por tanto, tenemos dos energías potenciales. La variación de energía mecánica del sistema se debe a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial elástica, primeramente, y después variación de energía potencial gravitatoria. Estos son los tipos de energía mecánica que actúan sobre el sistema. Inmediatamente que deja actuar el resorte, actúa la gravedad. Y entonces estamos en presencia de dos energías potenciales, elástica, gravitatoria y cinética. Esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Pasemos entonces a invitar al profesor Sautier, que se encargará de proponernos otro ejercicio de química. Y ya les proponemos el siguiente ejercicio. Un recipiente de 100 litros está lleno de propino a temperatura y presión estándar ambiente. Primera pregunta, clasifica la sustancia, primero en orgánica o inorgánica, y también de acuerdo con su función química. Y segunda pregunta, calcula la cantidad de sustancia de tinu en el recipiente. Y veamos la respuesta al ejercicio. Primera pregunta, el etino es una sustancia orgánica. Y además, dentro de las sustancias orgánicas, es un alquino. Es esa su función química.
Segunda pregunta, que es la parte del cálculo. Tenemos ahí incógnita y datos. ¿Cuál es nuestra incógnita? Efectivamente, la cantidad de sustancias de etino. Y los datos, el volumen de etino, que es el mismo del recipiente, puesto que ustedes conocen que los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene, y además el volumen molar, que es una constante que también ya debemos conocer. La ecuación de definición que vamos a utilizar es la de volumen molar, es decir, volumen molar es el volumen del etino sobre su cantidad de sustancia. Nuestra ecuación de definición, despejamos la incógnita que es la cantidad de sustancia, ahí lo tienen, este problema es semejante al anterior, y sustituyendo los datos tenemos cantidad de sustancia de etino es el volumen 100 litros sobre el volumen molar, cancelando las unidades, en este caso litros, y resolviendo el cálculo, nos queda que la cantidad de sustancia de etino es 4,03 mol. Y a continuación, para proponer y responder un ejercicio de física, en la pizarra ya los espera el profesor William. Gracias nuevamente, profesor. Veamos entonces qué tenemos preparado. Cierto gas ideal, encerrado debajo de un pistón, ejerce una presión constante de valor P. De este enunciado tenemos que responder. Primero, sabiendo que la presión es constante, tenemos que determinar qué sistema realiza el trabajo cuando el gas se expande. Segundo, qué sistema lo realiza al ser comprimido por el pistón. Son dos situaciones para responder qué sistema realiza el trabajo. Si al gas encerrado en este recipiente se le entrega calor cuando se expande, calcula dicho trabajo.
Pasemos a la respuesta. Pues bien, en el inciso primero tenemos que el gas se expande y tenemos que determinar quién realiza el trabajo. Pues bien, la condición está dada en que en el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por supuesto, al ser el volumen 2 mayor que el volumen 1, el trabajo es realizado por el sistema, es decir, el gas desplaza el cilindro en dirección de aumento de volumen. Por tanto, el trabajo, en este caso, es positivo, debido a que lo realiza el gas encerrado dentro del pistón. En el segundo inciso, la situación es inversa. El gas es comprimido por el pistón. Por supuesto, para poder comprimir el gas tiene que actuar un agente externo y este agente realiza trabajo sobre el gas. Se dice entonces que el trabajo es negativo, un valor menor que 0. Como tercer y último inciso, tenemos que determinar cómo calcular el trabajo en cualquiera de los dos casos. Para ello, determinamos en clases anteriores una ecuación y esta es: el trabajo a presión constante, dado de nuestro problema, es igual a la presión multiplicada por la variación de volumen. El trabajo será determinado de esta manera en cualquier tipo de proceso al cual se le someta gas, se le someta calor y se desplace o se comprime el gas. Pues bien, hasta aquí hemos terminado nuestra consolidación del semestre. Nos han acompañado para ello el profesor Sautier, la profesora Mari, y hemos tratado temas relacionados con las ciencias físicas, biológicas y químicas. Hasta aquí hemos concluido todo sobre este semestre. ¿Algo que decir, profesores? Bueno, encantada de haber trabajado con ustedes y espero que se vuelvan a encontrar con nosotros en el otro semestre. Muchos éxitos en el semestre y en sus evaluaciones. Nos veremos próximamente.